SER Podcast. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto. En este primer lunes del mes de diciembre entramos ya ahora sí en el mes de la Navidad. Estamos ya en diciembre y además con temperaturas frías, más próximas al invierno casi que estos últimos estertores del otoño. Pero empieza el mes de las fiestas. Llevamos ya tiempo hablando de ellas, con las iluminaciones navideñas, con la cantidad de gente que hay por las calles los fines de semana. Pero ahora sí que entramos ya en esa recta que nos va a llevar a la Navidad el día 25 de diciembre. En el análisis esta mañana, Ignasi Guardans, otra vez desde Radio Madrid. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Berna González Harbour, buenos días. Hola, ¿qué tal? Antón Losada, muy buenos días. Buenos días. Vamos a empezar con una noticia que hemos conocido hace tan solo unos minutos. Estamos ante otro posible caso de violencia machista, en este caso en Torrejón de Ardoz. Un hombre se ha quitado la vida al saltar desde una vivienda en la calle, después presuntamente de asesinar a puñaladas a su pareja. ¿Qué más sabemos, Alfonso Gea? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángel. El crimen se perpetraba en torno a las 12 de la noche pasada en un domicilio de Torrejón de Ardoz. Todo indica que el autor es la persona que se lanzaba minutos después por el balcón, moría en el impacto contra la calle, y ahí es cuando los vecinos, al ver este suicidio, han avisado a las fuerzas de seguridad, al 091, a la sala del 091 de la Policía Nacional, que enviaba 2 unidades. Rápidamente han acudido al domicilio desde el que ha saltado y allí han localizado el cadáver de una mujer de mediana edad que presenta en el cuerpo numerosas heridas de arma blanca. También está fallecida. Por lo tanto, nos encontramos, la hipótesis principal, ante un nuevo crimen de violencia machista, un nuevo crimen de género, en el que posteriormente al crimen el responsable se ha tirado por el balcón. Ojea, gracias. A vosotros, hasta luego. Es la información que conocemos a esta hora de la mañana. Un nuevo posible caso de violencia machista, en este caso en Torrejón de Ardoz. Vamos ya con los ecos, lo que nos dejó la manifestación de ayer convocada por el Partido Popular, que consiguió reunir a miles de personas en el Templo de Devot de Madrid, 40.000 según la delegación del Gobierno. Los populares dicen que fueron el doble, que fueron 80.000. Además, era una ubicación que estaba a muy pocos metros de la sede del Partido Socialista, en la calle Ferraz. Es una convocatoria que hizo personalmente el propio Alberto Núñez Feijóo después de que ingresaran José Luis Ábalos y Koldo García, y además que pidió en ese momento que fuera una manifestación, una movilización sin siglas, aunque lo cierto es que acabó acudiendo a esa manifestación la plana mayor del PP. Siguiendo ese acto, ayer estuvo Julia Molina. Julia, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Y durante ese acto hablaron varios líderes del PP que dejaron varios titulares. Feijóo señalando de nuevo al presidente del Gobierno, acusándole de ser el origen de la corrupción que ha salpicado a sus 2 exsecretarios de organización. Acudieron también a la protesta los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que volvió a hablar de ETA. Feijóo sí elevó ayer el tono contra Sánchez y recuperó una idea que Vox lleva repitiendo un tiempo, que el presidente del Gobierno acabará en la cárcel, como ha ocurrido con Cerdán, Ábalos y Koldo. 4 cogieron ese coche para llegar al poder y 3 ya conocen la cárcel. Falta el 1, el presidente del Gobierno. El líder del PP aprovechó la entrada de Ábalos en prisión para retomar las protestas en la calle, y aunque había anunciado que se trataría de una movilización sin siglas, el acto acabó siendo un mitin del PP al uso. Los privilegios, la corrupción, este Gobierno y Pedro Sánchez, España con la ley, con la democracia y con la decencia. Feijóo acudió allí arropado por la mayoría de varones del PP y, como decías, por los expresidentes Aznar y Rajoy. En el escenario lo acompañaron Ayuso y Almeida, que subieron la apuesta en los ataques a Sánchez. Hablaron de un gobierno totalitario y recuperaron Venezuela y el terrorismo. ETA está preparando su asalto al País Vasco y a Navarra, mientras sostiene a Pedro Sánchez. Porque no cabe mayor corrupción moral ni mayor traición a España que esto. Almeida repitió también la idea de que el gobierno es una mafia. El clan de los Corleones se ya por Vito Corleone. Pues el clan del sanchismo es por Pedro Sánchez.
Es exactamente lo mismo. Todos ellos intentaron presionar en sus discursos con la idea de que el gobierno debe caer cuanto antes. Feijóo pide otra vez, Julia, la convocatoria de elecciones anticipadas. De hecho, apeló directamente, se dirigió directamente a los socios de investidura del gobierno para que dejen caer al Ejecutivo, pero no hizo ninguna mención a una hipotética moción de censura. Ese escenario en Génova todavía siguen sin contemplarlo. Sí, ayer moción de censura fueron las palabras tabú. Feijóo reclamó varias veces un cambio de gobierno, pero esquivó la herramienta que podría usar para hacerlo caer. Si el viernes ante los empresarios catalanes pedía ayuda para convencer a Junts, ayer rompió todos los puentes al arremeter así contra los partidos nacionalistas e independentistas. ¿Vuestra ideología es sostener la corrupción? ¿Vuestros ideales son justificar las mentiras? ¿No importa la honestidad? Ni siquiera importa perjudicar a esa tierra que queréis o decís defender. ¿Hasta dónde vais a seguir tragando para mantener lo vuestro, hombre? Aunque la amenaza de una moción instrumental que lleve a la convocatoria de elecciones siempre está en el aire, en el PP quieren reservarse esa baza. Vox y algunas voces internas presionan, pero en Génova no terminan de ver la operación. Los números por ahora no le dan y temen que presentarla y perderla pueda suponer un balón de oxígeno para Sánchez en un momento de máxima debilidad parlamentaria. Julia, gracias. A vosotros. La Constitución prevé mecanismos para intentar un cambio en el gobierno, que es una moción de censura, pero eso es lo que sigue sin presentar el Partido Popular. Ignasi, que prefiere las movilizaciones ciudadanas. Es la 7ª o la 8ª movilización ciudadana desde que Pedro Sánchez es presidente del gobierno. Sí, y con un discurso absolutamente fuera de la realidad, ¿no? O sea, es una cosa, yo comentaba, hay un artículo en El País que me parece extraordinario que explica muy bien la diferencia de percepción entre lo que se ve aquí en España, lo que se habla aquí en España, especialmente en Madrid, y la percepción que tiene España en el mundo y en Europa, que es un país que funciona razonablemente bien, comparado a estas cosas siempre se comparan con todos los demás, ¿no? Comparado con Francia, comparado con Italia, comparado con Alemania, comparado con cualquier otro de los países con los que se pueda comparar. Y entonces, claro, tener estos discursos hiperbólicos de que aquí hay terrorismo, el terrorismo está a punto de ocupar Euskadi, Navarra, hay una dictadura, es decir, es tan ridículo, es tan absolutamente ridículo, tan fuera de la realidad, incluso el propio debate de la corrupción, que hay que decirlo, porque es que si no a veces da pereza entrar en esas conversaciones, pero a base de no entrar dejamos que cale, ¿no? La sensación de que hay un Estado corrupto en España es falsa, es radicalmente falsa. ¿Ha habido casos de corrupción? Por supuesto, y lamentables, y lo podemos comentar, muy lamentables y con responsabilidad política sobre cómo hemos llegado hasta ahí. O sea, eso lo tengo muy claro. Pero ponerlo en presente, como si no estuviera actuando los tribunales, como si no hubiera en este momento a 2 personas en la cárcel, este discurso dirigido a los partidos nacionalistas, seguís tolerando la corrupción, pero oiga, pero que están en la cárcel la gente que ha hecho eso. Y en cambio usted sí que tiene un lío montado en Andalucía y en la Diputación de Almería, en la que no se sabe exactamente hasta cuánta gente está afectada, ¿no? Por tanto, sí, me parece muy preocupante. Eso no significa que yo no crea que este país está en una situación muy complicada, pero no por lo que se haga en la calle, sino por el Parlamento. Y ese es el punto fundamental. Si hubiera una mayoría parlamentaria estable, aunque fuera por un solo diputado, ya pueden gritar lo que quieran en la calle, que diría que no pintan nada. Lo que ocurre es que eso no es así, que por un lado está ocurriendo eso en la calle y por otro lado tenemos un Parlamento que no apoya este gobierno. Y eso es la realidad complicada de este país, ¿no? Berna. Sí, la situación realmente está inaguantable, ¿no? Es de un desgaste feroz cada día, como se va minando la propia situación del gobierno por su precariedad en el Parlamento, por todas las cosas que sabemos. El Partido Popular tiene derecho a convocar, por supuesto, una manifestación en la calle, está en su papel. Yo no tengo ninguna objeción a eso, pero me fascinan especialmente 2 cosas, ¿no? Una es la operación de seducción a los nacionalistas, altamente mejorable. Es decir, si Feijóo quiere sustituir a Pedro Sánchez legítimamente, desde luego tiene que tender manos hacia esta parte de la opinión pública. Siempre digo que estos ciudadanos que votan a Junts o el PNV o cualesquiera, o Vox o los que sea, son tan legítimos como los suyos, y por tanto estar tachándoles ahora que hemos oído, tragando para mantener lo vuestro, ¿no? El corte que habéis puesto. Sí. Bueno, pues como operación de seducción es francamente mejorable. Y luego la otra cosa que me fascina es el miedo que tiene Feijóo a
a confrontar a Pedro Sánchez, ¿no? O sea, Felipe González no tuvo miedo a confrontar con Adolfo Suárez, que era un gran... Ahora que estamos viendo todos o muchos esta serie de la Anatomía de un Instante, repasamos cómo fueron aquellos años y la valentía que tuvieron aquellos políticos, ¿no? Desde luego Suárez, Felipe González no está ahí ese asunto, pero también la tuvo. Bueno, ¿a qué tiene miedo Feijóo? Es decir, el propio miedo que tiene a presentar una moción de censura, aunque la pierda numéricamente, pero podría ganarla políticamente, que es lo que hizo Felipe González, demuestra su debilidad. Y demuestra su debilidad, pues eso, ante un nacionalismo al que no sabe tender la mano, ante un Vox que es la única pieza con la que va a poder pactar tanto en una eventual moción de censura como en un futuro gobierno, investidura, etcétera. Entonces, él mismo se está cavando la tumba, yo creo, al exponer su debilidad de esta manera, ¿no? La insistencia de no presento la moción de censura porque no tengo los votos. Claro, es que empieza a ser patético. Empieza a ser patético ir a rogar a la patronal que te ayude a conseguir los votos de esos a los que has insultado y sigues insultando, y a los que has negado hasta, la amnistía, desde luego, que era el gran fervor que llenó las calles hace un par de años por sus convocatorias, y ahora el mismo partido que regó las calles para ir contra la amnistía está rogando su apoyo y ni siquiera se atreve a pedírselo, sino que lo pide públicamente a través de la patronal. Es muy patético todo. Antón. Pues mira, Ángeles, estaba oyendo la entrada de la tertulia hablando de la Navidad y pensaba, qué pena no haberme traído la pandereta. Y estaba pensando en esta tertulia y me empiezo a sentir un poco como Bill Murray en El Día de la Marmota, ¿no? Yo creo que esta tertulia ya la hemos tenido. Sí. Yo creo que es un dato que deberíamos confirmar. ¿Cuántas han sido? ¿7 o 8? Porque yo creo que empieza a ser importante, ¿no? Porque lo decimos, y yo soy el primero, ¿no? Con mucha alegría. No, ya van 7 o 8, no, 7 o 8. Porque a lo mejor cuando lleguen a la 10ª, pues no sé, hay una manifestación extra de regalo o un 2x1, ¿no? Yo hoy me gustaría llamar la atención, no sé si habéis visto la portada del País, supongo que sí, la excepcional foto de Jaime Villanueva. Es un contrapicado hacia arriba, y es que con la dirección del PP... Es que con la dirección y los expresidentes. Sí, parecen los Thunderbolts a punto de despegar para ir a combatir al doctor Sánchez. O sea, es una foto, es de un épico realmente fascinante, ¿no? A ver, esta manifestación coincide, y me parece muy curioso, con la retirada de las fotos de los manifestantes de las manifestaciones anteriores en la sede del PP. Para los que no sepan de qué estoy hablando, este fin de semana la sede del Partido Popular en Madrid, en Génova, estaba decorada con unas grandes fotos en toda la fachada de los manifestantes de hace 2 o 3 años, que más o menos, si os acordáis, eran contra la amnistía, y a quien querían meter en prisión era Puigdemont. Bueno, esas fotos han sido retiradas este fin de semana y supongo que serán sustituidas por estas, que ahora parece que el gran problema es la corrupción y a quien quieren meter en la cárcel es a Pedro Sánchez, ¿no? El discurso, yo no sé si os acordáis, pero es que era el mismo. Criminales, indecentes, se estaban rompiendo todas las leyes. Bueno, ETA, por supuesto, ya había tomado Navarra y Euskadi varias veces a lo largo de esa ley. Es que es lo mismo, una y otra vez. Van cambiando a quien quieren meter en la cárcel. Antes era Puigdemont, ahora es Sánchez. Y van cambiando un poco el lema, pero bueno, la idea está de la corrupción, ahora es la corrupción económica. Antes, os acordáis, era la corrupción política. Sí. Recordáis el argumento. O sea, Sánchez estaba allí porque había comprado los votos de Junts y eso era corrupción. O sea, llevamos con este discurso 7 años. Y a mí lo que me parece, aparte de una terapia excelente para el que quiera acudir a este tipo de manifestaciones, y por supuesto todo el derecho y todo el respeto del mundo, empieza a aparecer una muestra de impotencia por parte del líder de la oposición. Es decir, eres incapaz de derrotar políticamente al malvado Pedro Sánchez, a pesar de que todo se está derrumbando, y tu última esperanza es que un juez lo meta en prisión. ¿Qué es lo que sale del acto de ayer? Sí, cuando no hay ninguna investigación que apunte a Pedro Sánchez. Tu última esperanza de que pueda haber un cambio de gobierno parece que es que un juez meta al presidente del gobierno en prisión, que me da la sensación que era lo que se pedía ayer a gritos. No sé si un acto de respeto a la independencia del Poder Judicial, porque seguro que 40.000 o 80.000 o las que fueran personas gritando Pedro Sánchez a prisión, seguro que no presiona nada a los jueces en España, que como sabemos son impresionables, ¿no? Entonces, me llama muchísimo la atención, ¿no? La pobreza argumental.
Es decir, bueno, y va a acabar en prisión. Bueno, pero vamos a ver, hombre, tú eres el líder de la oposición. Tienes 120, o no recuerdo exactamente el número, 100 y pico diputados. Hay otro montón de diputados que, según tú, están deseando largarse de la influencia del maligno. Hay un mecanismo constitucional muy claro en la Constitución española. Hombre, pues presenta una moción de censura. Es que es lo que no se acaba de entender. Es que ahí está la clave, Antón. Claro. Es decir, el mecanismo existe, ha sido utilizado para ganar y ha sido utilizado para perder, pero para salir reforzado políticamente, y esto es lo que él no se atreve. Pero es que en la esencia y termino, en la esencia del diseño constitucional es que vamos a ver, si uno lee la ponencia constitucional y recuerda cómo fue la redacción de la Constitución del 78, la nuestra hereda en este aspecto y en otros muchos, directamente las disposiciones de la Constitución Federal Alemana del 49, que tenía pánico a lo que había pasado en la República de Weimar, donde todo eran mociones negativas, venga a tumbar cancilleres, hasta que se facilitó un ambiente de inestabilidad que propició y mucho la ascensión de Hitler y del partido nazi. Se establece un mecanismo, que es la moción de censura constructiva. Es decir, no basta con tumbar al gobierno, hay que presentar una alternativa, precisamente para evitar pues situaciones como la que llevamos viviendo en España en los últimos 10 años, que la noche electoral ya hay alguien que pide la repetición electoral. Lo que pasa es que, Antón, a ver, yo no entraría aquí en debates de legitimidad constitucional porque nos lleva muy lejos, ¿no? Porque efectivamente ese sistema que se copió de Alemania tiene dos instrumentos. Uno es efectivamente el que dices tú, que es la moción de censura constructiva, para no acabar como Italia, en el que cada vez que están los diputados cabreados o los senadores cabreados, se tumba el gobierno y fuera. Y esto, y otra cosa, ¿no? Claro, y eso no puede ser, y por tanto ese sistema está muy bien, pero está la cuestión de confianza, que está ahí y que rezuma un espíritu que no se está aplicando, que es cuando el olfato político te dice, oiga, este Parlamento no me apoya. Tú vas a buscar el apoyo del Parlamento para ver si los que te dieron la investidura te la mantienen. Y claro, hay índices de eso, ¿eh? Igual como está el canario en la mina, pues hay índices. Si te han tumbado los presupuestos una vez y te han tumbado los presupuestos una segunda vez y te van a tumbar los presupuestos una tercera vez, pues entonces tú tienes un índice de que a lo mejor aquellos que te hicieron la investidura no tienen la fuerza no tienen la capacidad de apoyar una moción de investidura, no tienen. No. Tú has citado la Constitución alemana, Antón, y yo te estoy diciendo con qué espíritu se establecieron dos mecanismos que son déjale terminar. Antón, hay dos mecanismos que son dos ruedas de una bicicleta, o dos equivalentes, no lo sé, cualquiera de las metáforas físicas que quieras utilizar. Uno es la moción de confianza, que viene de fuera, la investidura, la moción de censura. La moción de censura, perdonad, que viene de fuera, y otra es la de confianza, que viene de dentro. Y esas dos son simétricas. Uno, o te atacan desde fuera, o tú mismo desde dentro dices, voy a evaluar cómo están las cosas. Y si tan convencido está el gobierno de que tiene un apoyo parlamentario, debería plantear esa cuestión de confianza que sabe que no puede plantear. O sea que yo, criticando con la máxima dureza, yo no sé qué adjetivos utilizar, el circo de esa manifestación de ayer, porque por supuesto que tiene pleno derecho, pero claro, cuando se dicen tonterías, pues tontos son los que dicen tonterías, ¿eh? O sea, tras hablar de dictadura, hablar de ETA y tal, son tonterías, ¿eh? Ahora, dicho eso no significa que tengamos normalidad institucional en España. No la tenemos. Antón, espérate, que se hay que responder, y Berna también. Hacemos una pausa y a la vuelta seguimos. El Abierto. Ser podcast. En el Abierto, Berna González Harbour, Ignasi Guardans y Antón Losada hablando todavía de la manifestación convocada ayer por el Partido Popular en el Templo de Devot en Madrid con asistencia de 40.000 personas. Berna, pedías la palabra y luego voy contigo, Antón. Sí, estoy de acuerdo. O sea, quiero decir, la manifestación de ayer, bueno, la cuestión de ETA es una tontería, como dice Ignasi, y bueno, es que no merece ni un análisis de pararnos en ese sentido. Pero sí quiero destacar que efectivamente el momento es de un desgaste y de un estancamiento político, estancamiento de la sociedad muy importante, ¿no? Tú citabas ese artículo, Guardans, y yo estoy leyendo La sociedad de la desconfianza de Victoria Camps, cómo hace una radiografía sobre este momento de desconfianza que va más allá de España y de la coyuntura, ¿no? Pero en el que nos podemos ver retratados absolutamente, ¿no? De una falta de lucha por un bien común que nos agrupe y
cómo de vez en cuando siempre es muy necesario leer este tipo de cosas para subir el foco y ver en qué estamos. Y estamos en un momento de falta de ilusión en la que están colaborando, creo que todos los bandos. Desde luego, por parte del gobierno, con la vista puesta en los juicios, en la cárcel en la que ha entrado el núcleo duro de Pedro Sánchez, en la precariedad en el gobierno, etcétera. Bueno, pues tenemos un estancamiento formidable de ilusiones, de propuestas sociales, ¿no? Y por otro lado, por parte de la oposición, ¿cuál es la ilusión del momento? Echar a Pedro Sánchez. Es que no hay, lo hemos dicho también por activa y por pasiva, no hay ningún otro proyecto. ¿Cuál es la ilusión? Pensar que ETA va a asaltar Navarra y el País Vasco. Esa es la ilusión que nos quieren transmitir. Que Pedro Sánchez entre en la cárcel cuando no hay ningún indicio ni pista de que haya ninguna sombra de duda sobre él personalmente. Entonces, realmente estamos en un momento político muy deplorable que la sociedad no nos merecemos, porque la vida transcurre para la gente que está estudiando, que está trabajando, que está haciendo sus compras de Navidad, que ahorra para pagar su casa, que no logra acceder a la vivienda. O sea, los problemas de la gente están en un lado y los problemas de los políticos están en una paralela que no va a juntarse jamás con los problemas de la gente. Este es el momento deplorable que estamos viviendo y yo creo que ambos están contribuyendo, desde luego Pedro Sánchez, en este caso acorralado por esos casos que afectan a su familia y a su núcleo duro, y que necesitamos esta olla a presión necesita liberarse de alguna manera. Antón. Bueno, me estaba acordando del principio de la historia de dos ciudades de Dickens, ¿no? Si era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos. Yo creo que hay gente que cree que efectivamente estamos en el peor de los tiempos y hay gente que, por lo menos yo, que no voy a decir que estemos en el mejor de los tiempos, pero no comparto un diagnóstico tan dramático de la situación, ¿no? Y no me refiero a lo que acaba de decir Berna ahora mismo, sino el diagnóstico general, ¿no? Si aplicamos la lógica de los presupuestos, España es ingobernable. Extremadura, acaban de convocar elecciones. Aragón, se lo están pensando. Castilla y León, los presupuestos están prorrogados. Es decir, utilizar el tema de los presupuestos como índice de bloqueo del gobierno, bueno, evidentemente es un indicador y es un indicador relevante, pero también lo es que haya conseguido aprobar el 80% de las iniciativas que ha presentado en el Congreso de los Diputados. También lo es que acaba de firmar un acuerdo con los funcionarios que despeja el horizonte salarial para el próximo lustro. Y así varias medidas que podemos ir sumando. El otro día se reunió la Comisión de Sanidad y como es un tema que nos afecta a todos, oye, fue posible llegar a un acuerdo y volver a implantar la mascarilla en los hospitales. Yo, sinceramente, ¿el gobierno está en una situación complicada? Sí, pero de ahí a que esté bloqueado y esté inoperante, me parece que falta un paso importante que yo creo que en este momento ni le obliga ni le exige presentar una moción de confianza, porque nuestro diseño constitucional es el que es. La convocatoria de elecciones depende de la voluntad del presidente y la posición constitucional del presidente está fortificada. Yo no discuto la legitimidad, ¿eh? Yo me refería a que, hombre, la conclusión lógica del discurso de Alberto Núñez Feijóo, si estamos tan mal, si esto está a punto de derrumbarse todo, no puede salir y decirme, ¿y yo que puedo hacer algo? Que es presentar una moción de censura. No lo hago porque la voy a perder. Pues vaya momento heroico que me está usted vendiendo. Bueno, él es el creador de No Gobierno porque no quiero. Claro, pero vamos a ver, o sea, ayer tú el creador de No Gobierno porque no quiero. Claro, no presento una moción porque no tengo los votos. No, España está a punto de desaparecer en la noche de los tiempos, ETA está a punto de tomar Pamplona y yo no presento una moción de censura porque la voy a perder. Sí. Pues vaya momento heroico que me estás vendiendo, Alberto Núñez Feijóo. Entonces, yo sinceramente creo que el momento es complicado para el gobierno. Sí, pero no creo que está afectando su capacidad para gobernar. No, cierro de momento con Berna, que después hablaremos de la respuesta que ha dado el Partido Socialista a todo lo que está diciendo el Partido Popular. Hay otra forma de moción de confianza que son los presupuestos, es decir, y yo creo que esa es la que vamos a contemplar. Ya está presentada la senda de déficit rechazada, se rechazará si no me equivoco otra vez, y andaremos hasta febrero, marzo, abril, de forma que nos iremos adentrando en el calendario electoral ya que se activa en diciembre en Extremadura.
en España en este momento. Febrero me parece... Sí, no, pero quiero decir que se está dilatando un poquito eso, de forma que en febrero, marzo, abril, que es cuando se está hablando de que van a realmente a llegar los presupuestos que el Gobierno ha prometido que llegarán, que ya puede ser momento para dentro, en el medio de esas citas electorales, calcular la convocatoria electoral. Yo creo que huele a elecciones anticipadas por necesidad. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta seguimos, dándole vueltas a esto. En el abierto, Berna González Harbour, Ignasi Guardans y Antón Losada. Una última cosa sobre la manifestación de este domingo convocada por el Partido Popular. Decíamos que se convocó cerca de la calle Ferraz, a unos cuantos metros. En la calle Ferraz está la sede del Partido Socialista, pero ahí hubo otra convocatoria justo enfrente de la sede del Partido Socialista, convocada por Revuelta, que es una organización vinculada a Vox. Hubo un detenido en esta manifestación a la que respondió Isabel Díaz Ayuso, y en su relación con la ultraderecha queremos detenernos precisamente en la relación entre Ayuso y Vox. Queremos detenernos un momentito. Radio Madrid, Roberto Torija, buenos días. Hola, muy buenos días. Porque después de que pasaran las manifestaciones, la presidenta madrileña publicó un mensaje crítico con Vox. Dijo que habían montado una trifulca ante la sede del PSOE. No es la primera vez que se pronuncia en un sentido similar, crítico con la ultraderecha, pero tampoco es la primera vez que asumen sus mensajes o que muestra buena sintonía con ella. Bueno, es que hay que recordar que Ayuso ya gobernó con el apoyo de Vox hasta 2023. Fue justo unas semanas antes de las elecciones cuando quiso evidenciar una ruptura, obviando que Ayuso y Vox habían sacado adelante juntos en torno a una veintena de leyes. Definitivamente está claro que a partir de hoy es bueno que cada uno siga su camino. Mire, es muy difícil entenderse con ustedes. Prácticamente es imposible porque no entienden que la vida son matices, que hay contrastes, distintos puntos de vista. Ayuso consigue después mayoría absoluta y lo que sucede es que ya no necesita Vox. Empiezan a ser habituales las críticas, incluso rozando el desprecio que en cada pleno de la Asamblea de Madrid, por ser irrelevantes, dogmáticos, por no gestionar. Es que están ustedes entre rechazar el bipartidismo, pero tampoco querer gobernar. Están en ese limbo fantástico en el que solo hay que poner deberes. Pero fomentan debates siempre para llevar a los extremos las soluciones. Lo cierto es que Ayuso también defiende como suyas muchas banderas ultras. Mano dura contra la inmigración, dejando fuera a la inmigración de origen latinoamericano, porque en Madrid viven 1 millón de personas de origen latinoamericano. Ayuso carga también contra los grupos ecologistas. Llegó a preguntarse un 8M cuándo era el Día de los Hombres o sobre el aborto. No voy a hacer una lista negra de médicos. Nunca. No se va a señalar en la Comunidad de Madrid. ¿Le parece poco? Pues váyanse a otro lado a abortar. Ayuso, en definitiva, lo que busca es achicar el espacio de Vox ahora que crecen las encuestas, reivindica muchas de sus ideas, huye de la moderación, pero después los retrata como un partido inútil que no sabe o que no quiere gobernar. Torija, gracias. Hasta luego. La estrategia de la presidenta madrileña con la ultraderecha y tirando del hilo de algo que comentábamos aquí antes y que decía Berna, pues vaya manera de seducir a los socios, si es lo que dijo ayer el presidente del Partido Popular en esa convocatoria. Este fin de semana hemos vivido otra cosa, que es esa petición que hizo Alberto Núñez Feijóo a los empresarios catalanes, como insisten que no le dan los votos para presentar esa moción de censura. Le pido a los empresarios catalanes, por favor, convenzan ustedes a Junts per Catalunya para que nos den los votos. Radio Barcelona, Sergi López, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Y no sé lo que dice la respuesta de Junts a los empresarios que los quiere utilizar Alberto Núñez Feijóo como intermediarios en esta negociación. Pues la petición de Feijóo, Junts la rechaza totalmente. Recuerdan los de Puigdemont que, entre otras cosas, el PP es el partido que ha boicoteado cuestiones como la oficialidad del catalán en la Unión Europea. Y el secretario general de Junts decía este sábado que Feijóo lo que debería hacer es pedir perdón por el mal sistémico a Cataluña mientras este partido ha estado en el gobierno y no solo eso. Un señor Feijóo que té la gosadia de venir. Decía Turull que Feijóo ha tenido la osadía de venir a Cataluña a pedir ayuda a los empresarios catalanes para echar a los socialistas y lo que tendría que hacer es venir a pedir perdón por haber pedido a tantos empresarios que se vayan y después no haberles pedido que vuelvan a Cataluña. También recordó que tendrían que pedir perdón por todo lo que hicieron desde las cloacas del Estado para matar políticamente a tantos líderes políticos catalanes. Desde Esquerra, en su tono sarcástico habitual, Gabriel Rufián decía en un tuit
Madrid que el PP ha pasado de Puigdemont a prisión a Puigdemont, vótame la moción. Y por su parte, el PP sigue insistiendo, no hace caso de todo lo que se le dice desde Cataluña, en esta teoría de contar con los votos de Junts. Que el Partit Popular proposa Junts y veu la posibilidad. El diputado popular Nacho Martín Blanco acaba de decir en Ser Cataluña que bienvenidos sean los votos de Junts en aquello en que estén de acuerdo con el PP. En definitiva, Àngels, que Junts ya no es esa fuerza golpista con la que no se podía hablar, ahora se puede hablar y también sumar. Gracias, Sergi. A ti. Como mínimo, como poco errática la estrategia del Partido Popular, Ignasi, que primero en la tribuna de esta manifestación decía eso de aquí todo el mundo interesados por lo vuestro, y en cambio se va a Barcelona y le pide al empresariado catalán que hablen con Junts para que le convenza, para que le voten la moción de censura. Sí, un empresario catalán que sintoniza con el PP, o sea que las cosas que sintoniza con Feijóo y que le presenta la carta a los Reyes Magos, y nunca mejor dicho en los tiempos en los que estamos, con una serie de bajas fiscales, etcétera, ¿no? Hay una sintonía clarísima entre esa parte de Junts y del apoyo de Junts, porque no es militancia de Junts, es del apoyo sociológico de Junts y el PP. Ahí el obstáculo es Vox, ¿eh? O sea, más allá de la caricatura y de lo absurdo de la posición de Feijóo, de andar insultando un día y al día siguiente intentando pedir el apoyo, la realidad es que objetivamente mucha gente en Junts que estaría muy cómodo con el PP, ¿eh? Eso es así, pero el problema es desde el punto de vista económico, desde el punto de vista ideológico, etcétera. Serían los más herederos de Convergencia. Que serían una parte de los demás de Unió también, o sea, una parte de la derecha. Sí, para mí todo ese concepto, ya sabes que yo siempre salto con esta idea de los herederos, de quiénes son los herederos de quién. En este momento no se sabe quiénes son los herederos de quién, ¿eh? Porque muchos de esos herederos de Convergencia están con Salvador Illa, y es ahí donde se encuentran cómodos. Por tanto, no comparto para nada esa. Son más bien los herederos de una Esquerra y los herederos de la CUP. O sea, los votos no se aglutinan de esa manera con marcas, ¿no? Pero dicho eso, sí que el problema es Vox. El problema de Feijóo con el PNV y el problema de Feijóo con el nacionalismo catalán de derechas es Vox, porque eso es lo que hace imposible estar en ese barco. Es un barco, es aquello, de verdad, es que hay metáforas que a veces son muy claras. ¿Sabéis aquella metáfora de la cabra, ¿no? De la barca que tiene que cruzar, en la que hay una col, una cabra y un lobo, y entonces no puedes poner los tres a la vez, ¿eh? No puedes poner a la cabra, al lobo y la col al mismo sitio, ¿eh? Puedes poner al lobo con la cabra, no voy a repetir entero. Bueno, pues esto igual, o sea, PP, Vox y Junts no pueden estar en el mismo barco, porque el destrozo para Junts es tremendo, ¿no? Y lo mismo le pasa al PNV. Si tú quitas de la ecuación a Vox, pues el PNV, por mucho que le insulte en este momento Feijóo y por mucho que no haga gestos, pues a medio plazo puede perfectamente recuperar esa relación. Pero con Vox no. Y ese es el drama que tiene en este momento Feijóo, ¿no? Antón. Bueno, yo creo que el Vox es el síntoma en este momento, pero yo creo que el problema es más estructural, ¿no? Yo creo que hay una parte muy importante de la derecha española que encontró en su momento, sobre todo en la segunda legislatura de Aznar, ¿no? Un filón electoral, que es el discurso contra las periferias, contra los nacionalismos. El gran mal con el que había que acabar era el nacionalismo, había que acabar con el nacionalismo vasco, había que acabar con el nacionalismo catalán. Se hizo un eje de competición electoral, España versus nacionalismos, y está descubriendo la derecha que no se puede gobernar España contra Euskadi y Cataluña. No se puede gobernar, porque lo que creces por un lado, efectivamente lo pierdes por el otro. Todo lo que te permitió crecer, el Puigdemont a prisión y el a por ellos, oe, le ha permitido crecer a ti, le ha permitido crecer a Vox, te corta los puentes con otras fuerzas políticas con las que necesitas entenderte si quieres gobernar algún día este país, y más en esta realidad en que las mayorías absolutas no parece que vayan a volver en el corto plazo, y mucho menos en la política española, ¿no? A mí el caso de Junts y el Partido Popular me produce una cierta ternura, ¿no? Porque los ves hablar con tanta contundencia que dices, bueno, pues tienen muy claro lo que quieren hacer. Pero después ves y resulta que no lo tienen tan claro. Miras al Partido Popular y miras a Alberto Núñez Feijóo y parece que lo único que tiene claro es que no va a presentar una moción de censura. Pero a partir de ahí, pues depende del día, ¿no? Ayer le echaban cara a los socios de Sánchez poco menos que ser los socios de la corrupción. El día antes se fue a pedirle a los empresarios
que presionaran a Junts. Hoy, pues no sé, lo que toque, ¿no? Y en el caso de Junts lo mismo. Junts habla con una contundencia, como si estuviera desarrollando una estrategia clarísima, con unos objetivos muy bien definidos, y tampoco sabemos muy bien exactamente qué es lo que quiere. Porque, con Sánchez nada. Bueno, bien, y con Feijóo tampoco. Bueno, y entonces, ¿qué hacemos? ¿A qué estamos esperando todos? Y sinceramente, el único que nos espera, y de ahí yo creo que el gobierno está en una situación mejor de lo que parece, es Pedro Sánchez, que él tira para adelante mientras los otros esperan. Y la causa de este desconcierto en los dos casos es la misma, que tienen un rival por la derecha, por la extrema derecha, que se los está comiendo. En un caso Vox y el otro Alianza Catalana. Junts y el PP, por paradójico que parezca en este momento, afrontan el mismo problema de espacio político, que es que ha aparecido un competidor con el que no contaban, que siempre pensaron que sería una fuerza completamente subordinada o episódica. Alianza en el caso de Junts, Vox en el caso del Partido Popular, recordaros, si alguien sale mal parado de las generales del 23 es Vox con respecto al PP. No contaban y que ahora se los están comiendo literalmente y no saben cómo gestionar ese fenómeno. Me ha gustado mucho el corte que habéis puesto de Ayuso hablando de que la política es una cuestión de matices. Sí, es buenísimo. Es buenísimo y me encantaría que se lo aplicara. ¿Cómo se ha radicalizado esta mujer? Porque me acuerdo que efectivamente en ese tiempo ella defendía el derecho al aborto frente a Vox y otros postulados, pero en fin, lo traigo para hilar con esto y es que eso es lo que está faltando. Feijóo tiene una falta de cintura y de flexibilidad impresionante. A micrófono cerrado estábamos comentando aquí el famoso Anotop de la semana pasada, que yo no he querido hacer sangre con ello, ni creo que haya que hacer sangre con un fallo en una exposición, pero que con un buen equipo de comunicación y de asesores lo podía haber vuelto a su favor. Es decir, tú coges la bandera de eso, como Pedro Sánchez a veces, que ha cometido errores, el perro Sánchez, ¿os acordáis? Y lo convirtió en algo a su favor. Y en esto, con Junts, ocurre lo mismo. Es decir, no tiene cintura ni flexibilidad como para librar la batalla en este tablero de dominó tan complicado de ajedrez, en el que, claro, ha estado llamando a llevar a Puigdemont a prisión y ahora le está implorando esos apoyos, ¿no? La política, ojalá pudiéramos recuperar esa flexibilidad, esa cintura en la que puede caber la convivencia, porque la vida es convivencia, nuestra vida pública es convivencia. Y ojalá, yo siempre lo digo y es verdad que nos repetimos, como dice Antón, pero yo no quiero dejar de subrayarlo nunca. Deberíamos estar debatiendo, ellos deberían estar debatiendo sobre modelos de universidad, modelos de servicios públicos, las listas de espera, la dependencia, por supuesto la corrupción, pero estamos atrapados en un estrangulamiento de la estabilidad, de la inestabilidad parlamentaria y de la competición personal, que en detrimento de los grandes debates que debemos afrontar en este país. Pero eso es lo que cuando decía Antón antes, se puede gobernar. No, esto no es un tema jurídico, se puede gobernar. Es un tema de dónde está la conversación pública española. O sea, incluso antes decía, España está mejor que el resto de Europa. Sí, lo está en parte. Pero en Francia todo el debate político está sobre el modelo financiero, sobre las pensiones, sobre qué hay que hacer, qué hay que recortar. En el Reino Unido igual. Son debates políticos de contenido. Aquí estamos en una serie de debates que no tienen nada que ver con la vida de la gente, con las necesidades de la gente, para nada. Y esa es la realidad. No hay ningún tipo de debate político. Y dice, ¿eso es culpa del PP? Bueno, no solo es culpa del PP. Pues mira, dejadme que haga una pausa e introducimos también lo que dice el Partido Socialista, lo que dice el Gobierno, sobre todo, después de la manifestación de ayer. El Abierto. Ser podcast. En el Abierto, Berna González Harbour, Ignasi Guardans y Antón Losada. Vamos con la reacción del Gobierno ante todas estas complicaciones de las últimas semanas. En Moncloa insisten en su hoja de ruta, en la agenda prevista para los próximos 2 años, es decir, que no valoran una convocatoria adelantada de elecciones. Ana Fernández Vila, buenos días. Buenos días, Ángel. El Gobierno intenta dar una imagen de estabilidad a pesar de las complicaciones que tiene en el Congreso, donde después de la ruptura de Junts no cuenta con apoyos suficientes para sacar adelante sus iniciativas
iniciativas, entre ellas los presupuestos. En todo caso, creen que la firma del acuerdo para la subida de sueldo de los funcionarios puede servir para mantener la idea de que pueden seguir gobernando, aunque también reconocen que la situación es complicada, sobre todo por el calendario, porque empieza este mes ya ese ciclo electoral. El 21 hay elecciones en Extremadura y de momento no parece que el Partido Socialista vaya a sacar un buen resultado ahí. La determinación de Sánchez no ha cambiado, cree que el gobierno puede y debe seguir gobernando hasta 2027 y eso es lo que quiere trasladarle hoy a los suyos en la reunión de la ejecutiva del PSOE, que recibe además a la de UGT en Ferraz. Pretende el presidente darles argumentos y moral para evitar que cunda el desánimo en las filas socialistas ante los frentes que se les acumulan por la corrupción, por la inestabilidad parlamentaria, por el inicio del ciclo electoral en Extremadura, que como decías tiene malos pronósticos para la izquierda, y con la derecha endureciendo cada vez más su ofensiva. Según explican a la SER fuentes gubernamentales, Sánchez les va a pedir que no se dejen llevar por la propaganda y la ansiedad, dicen, de una derecha que denuncian quiere hacer caer a la coalición por todos los medios, utilizando su influencia en el Poder Judicial y agitando la calle. Desde el gobierno ya salieron ayer a descalificar las movilizaciones de PP y Vox, tratando de ridiculizarlas. Esto decían Bolaños y Alegría. Compiten por ver quién la dice más gorda de Pedro Sánchez y compiten también por ver quién tiene menos ideas para nuestro país. Ellos necesitan que haya algo que tape lo que es su labor cotidiana. Yo creo que se han equivocado de sitio, porque ¿qué mejor monumento representativo de la corrupción que el de Génova 13, que es una sede pagada con dinero negro? La orden en Moncloa y en Ferraz ahora es no distraerse de su objetivo y demostrar que se puede gobernar, sortear el escenario de bloqueo que se augura en el Congreso tras la ruptura con Junts y el voto perdido de Ábalos. Se aferran, por ejemplo, a la subida salarial pactada con los funcionarios que se aprobará este martes en el Consejo de Ministros, aunque el verdadero salvavidas, nadie lo niega, es que saben que al menos por ahora los socios no están por la labor de apoyar una moción de censura. Ana, gracias. A vosotros. Antón, ¿tú crees que el gobierno puede aguantar hasta final de la legislatura, hasta 2027? En el actual contexto yo creo que no. Es decir, una cosa es administrar y otra cosa es gobernar. Yo creo que se ha iniciado un ciclo presupuestario importante, la presentación del techo de gasto, que ha salido derrotado, pero se puede volver a presentar. Se abre ahora un periodo en el cual el gobierno, yo creo que debe presentar unos presupuestos y la cuestión está en si va a conseguir sacarlos o no. Debe presentarlos primero porque es la manera de presentar cuál es su programa, cuáles son sus políticas, qué es lo que podría hacer en el caso de unas hipotéticas elecciones si consiguiera repetir la confianza de los ciudadanos y volver a sumar una mayoría para gobernar y también para contrastar su modelo, sus propuestas, sus políticas. Ese debate del que hablaba antes Ignasi, ¿no? En educación, en sanidad, en pensiones, en dependencia, con respecto a los modelos que le pueda presentar pues desde la derecha y desde la ultraderecha, ¿no? Y si no consigue aprobarlos, yo creo que es que no tendría ningún sentido seguir ya hasta el año 27. Estaríamos hablando de un puñado de meses que ni quitarían ni dejarían de quitar, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista político el escenario va a venir muy marcado y los ritmos van a venir muy marcados por esa negociación presupuestaria y la posibilidad de que pueda haber cambios en las posiciones de algunos de los actores, especialmente me refiero al caso de Junts, conforme avance o no el asunto de la vuelta de Puigdemont a España y la solución de las demoras legales a la aplicación de la amnistía. Y pues yo creo que hay un segundo elemento que nadie sabe muy bien cómo va a funcionar, que es el carrusel electoral, este tour electoral en el que nos vamos a meter, que arranca ahora la víspera de la lotería en Extremadura y que después va a Castilla y León, después va a Andalucía, vamos a ver qué sucede en Valencia, vamos a ver qué sucede en Aragón, que nos darán también un indicador, un termómetro. No es lo mismo resistir sin presupuestos y con la mayoría en el límite, con unos buenos resultados electorales en alguna de estas comunidades autónomas, o en todas, o al menos en la mayoría, que resistir con unos resultados electorales a la baja, que yo creo que harían muy difícil políticamente la continuidad del gobierno y forzarían inevitablemente a adelantar las elecciones. Pues las primeras que son en Extremadura, conocíamos el viernes la encuesta y no parece que le vayan a ir muy bien al Partido Socialista. Ignasi. Sí, no, está claro. Yo hay el único matiz, vamos, más que matiz, complemento de información, es que algunos, es decir, a ver cómo lo digo esto, el regreso de Puigdemont, si regresa, creo que debilita a Junts.
en el sentido de que el héroe desde el exterior, esa especie de gol en el exilio, desaparece en el momento que vuelve a Cataluña. Y por tanto creo que cambia también el panorama tener a Puigdemont en Cataluña, dirigiendo un partido entre comillas normal, y por tanto retirada esa épica. Lo digo simplemente no porque altere nada de lo que ha dicho Antón, que en esto estamos totalmente de acuerdo, sino porque la foto del movimiento político, también ese dato está ahí. Hay gente que cree que esto no cambia nada. Sí cambia porque en Junts hay una tensión monumental, hay una tensión interna monumental que está de alguna manera embargada o protegida por el hecho de que siguen en esa situación, por el exilio y el discurso. Y de la misma manera que la amnistía y la salida de la cárcel de una serie de personas, o que se les dejara de la amenaza de cárcel tampoco estuviera ahí, pero una serie de personas, pues cambió políticamente en Esquerra, etcétera. En Junts todavía tienen, lógicamente, esa situación de ese pseudoexilio, ¿no? Y por tanto, sí, la situación catalana, ya sé que esto cuando se dice en Madrid pues parece una cosa muy remota, pero la situación catalana es una olla a presión tremenda, en la que hay muchísimos factores. Está lo de Alianza Catalana, que se ha comentado, y que lo has comentado Tontón, y ha salido antes, y no se habla lo suficiente de esa competencia en la extrema derecha en Cataluña, donde Vox y Alianza Catalana juntos suman una cantidad de diputados según la última encuesta, la tercera fuerza. Tercera fuerza Alianza Catalana sola. Alianza Catalana sola, tercera fuerza. Cuando sumas los posibles diputados de Alianza Catalana y de Vox en el Parlamento catalán, son la segunda fuerza. La segunda fuerza del Parlamento de Cataluña, la extrema derecha. Sí. O sea, es un panorama que es espectacular lo que está ocurriendo, ¿no? Es que Junts, hasta que no supere la etapa de Puigdemont, no va a dar pie con bola. O sea, que quiero decir, está atrapado y secuestrado este partido por esta suerte de pseudoexilio, como has dicho, que tampoco convence a nadie, ¿no? Porque lo que ha hecho simplemente es evitar la cárcel, mientras Junqueras y otros pasaron por ellas. O sea, falta todavía... O sea, el proceso fracasó y aún le queda un poquito para ser definitivamente enterrado. Como olla express que ha sido, efectivamente han salido, o sea, cuando se ha abierto la olla, ha salido Alianza Catalana, Vox subiendo, bueno, esa es una situación particular importante. Pero volviendo al gobierno, efectivamente los presupuestos yo creo que se van a utilizar como espoleta de salida de ese eventual adelanto electoral, y se va a decidir ya no cuál es el mejor momento, sino el menos malo de los posibles, ¿no? Extremadura efectivamente va a ser un desastre, comienza ahí el rosario que en marzo nos llevará a Castilla y León, en verano, en junio prácticamente, posiblemente a Andalucía. Entonces la clave es, hay que convocar elecciones generales antes de la debacle que pueden ser cada una de las autonómicas y sobre todo las municipales también, ¿no? Y bueno, en ese cálculo, pues supongo que hay algunos señores ahí en Moncloa y señoras pues calculando cuándo es el momento menos malo, cuándo hacer coincidir esos presupuestos. Date cuenta que todos los candidatos forman parte del núcleo duro de Pedro Sánchez. Eso ha sido un error catastrófico. O sea, no parece que ninguno de los candidatos vaya a ilusionar en sus candidaturas en estas elecciones autonómicas. O sea, estos porque no ilusionan ninguno de ellos, pero es que en Extremadura presentan a un imputado. Es tremendo. O sea, es que un señor que ya no por imputado, no te van a imputar por quitar a 5 para aforarte tú, pero es que mirar lo que ha hecho. O sea, quitó a 5 o 4 por delante para conseguir el aforamiento. Entonces, es vergonzoso. O sea, regalan argumentos a todo el mundo, porque hasta los que dudamos de ese caso del hermano de Pedro Sánchez, porque es un caso al final muy endeble en el país de los enchufes, o sea... Penalmente muy endeble. El tema de fondo que alarmados porque le enchufaron en el país de los enchufes. Ay, en fin, o sea, como caso es bastante endeble, ¿no? Bueno, pero hasta los que dudamos de ese caso nos regalan argumentos en contra, presentar a un señor imputado. O sea, esto va a ser un desastre. Alguien decía el otro día que Pedro Sánchez, como presidente del gobierno, bien, como secretario general del PSOE, es un análisis distinto. Pero cuando uno echa la vista atrás de lo que es el PSOE como partido, y bueno, lo podemos desarrollar mucho rato, pero ahí lo dejo. O sea que efectivamente hay mucho que analizar y no es positivo. Antón. Bueno, yo creo que el tour electoral en el que vamos a entrar, hay que mirar efectivamente con lupa los resultados del Partido Socialista, porque nos dará un indicador, ¿no?, de la legitimidad política, el apoyo político y social que tiene el gobierno, más allá de su situación parlamentaria. Pero también hay que mirarlo con mucha atención lo que pasa en la derecha.
Bueno, no vamos a empezar, claro, no vamos a empezar el ciclo electoral como pensábamos que lo íbamos a empezar hace apenas nada, Ángeles. Acuérdate, hace mes y pico estábamos aquí en la tertulia hablando, el PP se planteaba un superdomingo electoral. Pues estaba muy convencido de que iba a arrasar en todas las comunidades autónomas. Ya no. Ya superdomingo electoral ya no, vamos una a una y vamos a ver qué pasa. ¿Por qué? Porque hay efectivamente una disputa abierta y además es muy perceptible y se percibe así por el liderazgo político de la derecha. Entonces se juega mucho el PSOE, sin duda, pero también se juega mucho el Partido Popular y Alberto Núñez Feijóo, porque no es lo mismo ganar en Extremadura y derrotar al Partido Socialista y obtener el resultado que buscabas, que es poder gobernar con mayoría absoluta, muy cerca de la mayoría absoluta, que quedarte lejos de la mayoría absoluta y que Vox te coma el terreno. Y que te vuelva a suceder lo mismo en Castilla y León, y que te vuelva a suceder a lo mejor hipotéticamente lo mismo en Valencia, como dicen, por cierto, las encuestas. Entonces el tour electoral puede tener un impacto muy potente sobre el gobierno y que deja a Pedro Sánchez sin más remedio que adelantar las elecciones porque ya su situación sea insostenible en términos de debate político, puramente, pero también puede ser muy, no voy a decir demoledor, pero sí puede ser muy peleagudo para la derecha. Para ellos también. O sea, los dos, Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez, se juegan mucho en estas elecciones y la ventaja ya no es tan clara para Alberto Núñez Feijóo. Vamos a irnos a Valencia, porque ayer la exconsellera valenciana de Emergencias, Salomé Prada, concedió una entrevista que se emitió en La Sexta para hablar de todo lo que pasó el día de la Dana. Es una entrevista en la que contó cómo vivió ella todo lo que pasó, pero también y sobre todo habló de Carlos Mazón, ¿no? De su ausencia durante lo peor de la catástrofe y también de las mentiras del expresidente de la Generalitat. Radio Valenciana Talents, bon día. Bon día, Àngels. Empezando por lo que dijo de Mazón, ¿no? Porque Pradas admite ahora que el presidente debería haber estado en el CECOPI la tarde de la Dana, y también dijo que Mazón mintió sobre aquella tarde, aunque eso sí lo desvincula de la tardanza de la decisión en el envío del mensaje de la alerta. Sí, la exconsellera reconoce que le cuesta procesar lo que pasó la tarde del 29 con el presidente. Ella hubiera cancelado la agenda y añade que no supo lo que hacía su presidente esa tarde. A mí nunca me ha relatado qué es lo que hizo esa tarde con detalle. Asegura además que Mazón miente al afirmar que ella no le informó de la posibilidad del envío del alert. Insiste en que le estuvo explicando por teléfono la situación y lamenta que en los momentos más críticos no le contestará. Confiesa que le causó dolor saber que tenía el teléfono en la mochila y cree que el presidente debería haber estado en el CECOPI. Su mayor error fue no decirle que fuera inmediatamente. Yo, reflexionándolo después, sí que he concluido que hubiera sido necesario que el señor Mazón, como máximo representante institucional de la Generalitat, hubiera estado allí con nosotros. En las conversaciones que mantuvo Pradas, reconoce que no notó preocupación en el equipo del presidente y desveló que en los días posteriores a la Dana presidencia le impidió hablar con los medios de comunicación porque quería centralizar la comunicación. Además afirma que Mazón le convocó en su casa para cesarla. Ella le acusó de pretender convertirla en la cabeza de turco para salvarse. Le dije que creía que él estaba siendo injusto conmigo, que me estaba culpabilizando, cuando justo yo sí había estado desde el principio donde tenía que estar. Con ese cese se estaba buscando una cabeza de turco que pagara o tapara cualquier cosa que él pudiera pensar que se debía tapar. No volvieron a hablar hasta el mes de octubre, cuando Mazón dio una serie de entrevistas asegurando que Pradas no le informó del envío del alert. Ella dice que decidió llamarle para pedirle que contara de una vez la verdad. Y también contó ayer Salomé Pradas que el jefe de gabinete de Mazón le dijo que al presidente no se le podía molestar, que estaba en actos y que si tenía que decir algo al presidente, que lo hiciera a través de él. Más allá de lo que dijo de Mazón, Pradas también volvió a apuntar contra los técnicos, intenta cargar toda la responsabilidad en ellos por la alerta que además de tardía fue errónea, según la jueza, y volvió a andar en la teoría del apagón, Ana, de la falta de información por parte del Consell, que es una teoría que la investigación ya ha tumbado en más de una ocasión. Sí, sobre
sobre la gestión de la emergencia, Pradas acusa al subdirector de emergencias, Jorge Suárez, que por cierto declara este jueves como testigo, de no informar sobre las miles de llamadas que llegaron al 112. Al jefe de bomberos, José Miguel Baset, le acusa de retrasar el envío del mensaje de alerta y retirar a los bomberos forestales de los barrancos. Y también carga contra la Confederación Hidrográfica del Júcar. Dice que no cumplió con su obligación de vigilar los barrancos y añade que el mayor fallo en todo el día es que no tenían información real por parte de la EMET y de la Confederación Hidrográfica del Júcar de lo que pasaba, algo que la jueza ha negado en varios autos. Arremete también contra la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, indica que estaba en el CECOPI como directora cuando es la exconsellera la directora y que sabía que se necesitaba del Gobierno todos los medios y más. Y se pregunta cómo es posible que el presidente Sánchez estuviera en la India y no cogiese un avión inmediatamente. Ana, gracias. De nada. Berna, que no se podía molestar al presidente de la Generalitat la tarde de la Dana, que todo tenía que pasar por su jefe de gabinete porque el presidente tenía su agenda bloqueada y no se podía molestar. Bueno, cada dato que se sale acumula, una montaña de negligencia y de frivolidad que ha construido Carlos Mazón en toda esa gestión, ¿no? Yo creo que ya no tenemos capacidad de asombro y de expresión. Estaba cantado que esta mujer, Salomé Pradas, tenía que ponerse a hablar y creo que aún tiene mucho que decir. Ella realmente va a cargar con este San Benito, es la cabeza de Turco, es la que va, y la ley establece que ella es la responsable ese día del CECOPI, de la gestión de las emergencias, salvo que el presidente hubiera querido serlo, ¿no? Entonces, de forma seguramente muy injusta, ella va a cargar con las culpas, ella y su mano derecha va a cargar con las culpas. Ella lo hizo mal, hay que ser muy claros, es decir, ese CECOPI convocado a las 5 de la tarde, cuando hemos visto imágenes del anterior presidente de la Generalitat que en la anterior amenaza de Dana lo celebró 3 o 2 días antes de que se produjera, bueno, pues muestra la dimensión de un desconocimiento de lo que tienes entre manos como gestora de las emergencias, apabullante, negligente y bueno, lo hizo mal, lo hizo muy mal. Dicho eso, su presidente lo hizo muchísimo peor porque tiene mucha más responsabilidad política y de momento va a salir de rositas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estaba cantado que esta mujer tenía que empezar a hablar y que aún oiremos muchas más cosas. Dice que le pidió, ahora aprovechando el aniversario, que contara la verdad, algo que no hizo el presidente Mazón, que sigue mintiendo en cada una de las versiones que va dando Antón. Ignacio. Sí, mira. Bueno, creo que lo de ayer es uno de esos casos donde el tráiler es mucho... O sea, la película es peor que el tráiler, ¿no? Porque efectivamente la entrevista no está a la altura de lo que se había anunciado. Es normal que una persona que está imputada y que... Yo no creo que de manera injusta, ¿verdad? O sea, creo que efectivamente es normal. Es normal que tenga todo el peso de la ley detrás. Que además lo tenga que tener Mazón. Dicho que ella lo hizo mal. Y que la ley la marca a ella como responsable. Otra cosa es que políticamente Mazón es mucho más responsable. Pero a mí no me parece injusto. No, yo no he dicho eso. No. Yo no he dicho eso. Pero en todo caso, efectivamente creo que ayer pues lo que intentó fue una autoexculpación que en la medida en que afecta a Mazón y dice cosas de Mazón que no había dicho hasta ahora, pues tiene consecuencias políticas y genera pues una cierta empatía. Pero claro, en todo lo demás dijo falsedades. Mintió. Es importante dejarlo claro respecto a su propio papel, respecto a la cronología de los hechos. O sea, ahí está la jueza al acecho, que la va a volver, porque la va a llamar a declarar otra vez. O sea, porque probablemente hubo falso testimonio ahí, le va a dar la oportunidad de declarar ahí otra vez, ¿no? Y probablemente comparecerá también en la comisión de investigación, etcétera. Es decir, que todo lo que dijo ayer Salomé Pradas, buena parte de lo que dijo no se corresponde con la realidad, y ese papel que presenta como de víctima, no, usted no es víctima. Usted es coautora, en este momento imputada como tal, de un homicidio culposo por negligencia. Y entonces todas esas lágrimas de cocodrilo y esa sensación de obediencia debida, de yo tenía, pues no, está bien como autoexculpación, pero no es, eso es casi una ofensa a las víctimas que son las víctimas de verdad. Bueno, el dato de no molesten al presidente no está mal. No, hay datos mal. Políticos tremendos. Sí, por supuesto, hay parte de información, el dato, pero eso efectivamente no dice nada de ella. Dice efectivamente
efectivamente, sí, del presidente y de ese personaje peculiar que yo he descubierto ahora, compañero de piso del presidente, que a su vez pues cobra unas dietas por compartir vivienda con el presidente, que se autopuso para sí mismo, que es el jefe de gabinete de Mazón, con quien comparte piso en Valencia, que es el único que sabía dónde estaba Mazón y el que dio instrucciones, como las puede dar un director de gabinete, diciendo no molesten al presidente. Todo eso es una situación que si un día se hace una película de esto, es un personaje absolutamente patético, por decirlo así, ¿no? Antón. Bueno, yo con Mazón y también con Salomé Pradas empieza a pasarme esto tan incómodo que te pasa cuando tú lo pasas peor que el que está hablando. Tú lo pasas peor que el que te está mintiendo. Sí. Y te sientes tú más avergonzado que él por la mentira que te está intentando colar. Vamos a ver, consejera o exconsejera Pradas, que la hemos visto en un vídeo hablar del Barranco del Pollo por la mañana. Claro. Es que la hemos visto a usted, no nos lo ha contado nadie. La hemos visto en vídeo a usted. No una imagen creada por inteligencia artificial, a usted, hablando del Barranco del Pollo, explicando la situación. Es decir, tenía toda la información y aunque estaba allí, usted es que no tomó la decisión que tenía que haber tomado y por eso es responsable y por eso no solo no es injusto, sino que es muy justo que esté procesada, que está siendo investigada y que seguramente acabará siendo juzgada y el tribunal decidirá si se la condena o no. Yo creo que cuanto más vamos sabiendo, más horrorosa parece la verdad que intuimos al final. Más horrorosa y devastadora para los protagonistas y para el partido que ha apoyado, especialmente a Carlos Mazón. Y más claro se va entendiendo por qué el Partido Popular está dispuesto a vender su alma a Vox para no convocar elecciones en Valencia. Que es el temor a que esa verdad horrible, que se anticipa, que uno puede intuir, ahí al final de este tráiler continuo, de esta red de mentiras en la que nos intentan volver, sus efectos en una campaña electoral y en Valencia podrían ser absolutamente devastadores para el Partido Popular y para la opción que representa el Partido Popular. Y eso explica esta investidura express de Pérez Llorca, este pacto secreto que hemos aceptado con una normalidad. Yo creo que el mayor indicador de la normalidad en la que se ha instalado España es que dos partidos han pactado un gobierno en una comunidad autónoma tan importante como Valencia y nos dicen que es secreto y nos tenemos que callar. Y no sabemos qué han pactado. Y no sabemos algunas pistas dio el discurso de Pérez Llorca. Pero alguien lo sabe. Alguien sabe exactamente. Estamos hablando de un pacto de gobierno secreto. Que tienes que aferrarte efectivamente al discurso de Pérez Llorca, pero el discurso de Pérez Llorca pues tiene la validez que tiene un discurso. Imagínate, bueno, que Pedro Sánchez hubiera sido investido con un pacto de estas características. Lo que habríamos escuchado en la manifestación de ayer. Pedro Sánchez a prisión, no. Pedro Sánchez al exilio interestelar sería el grito. Entonces yo creo que es cuanto más vamos viendo, que vamos sabiendo, más se explica por qué el Partido Popular se ha puesto completamente en manos de Vox en Valencia. Dejadme que cuente una última cosa, que lo estamos contando desde esta mañana aquí en la SER, y es que el Ministerio de Igualdad, un año y medio después del problema por el apagón de las pulseras antimaltrato, no ha abierto todavía ningún expediente a la empresa responsable. Mariola Lourido, buenos días. Buenos días, Ángel. No ha habido sanción por ese mal funcionamiento de las pulseras. No hay ni siquiera, Mariola, un expediente abierto, a pesar de que Igualdad dijo que iba a tomar medidas cuando se conoció este episodio. De hecho, el Ministerio admite que tampoco tiene actas del seguimiento de las incidencias que se produjeron por ese apagón. Sí, Igualdad sigue sin ofrecer datos sobre archivos o absoluciones de maltratadores provocados por los graves fallos de las pulseras del año pasado, y ahora sabemos oficialmente que no ha abierto expediente sancionador ni ha aplicado penalizaciones a las empresas Vodafone y Securitas por la pérdida de datos que afectó a los quebrantamientos de las órdenes de alejamiento de los agresores. Así figura en una respuesta del portal de transparencia a la que ha tenido acceso a la cadena SER, firmada por la delegada contra la violencia de género Carmen Martínez Perza, a varias preguntas de la Asociación Enclave Feminista. Pero hay más. Como dices, Igualdad admite en ese documento que no tiene actas mensuales de seguimiento sobre el incumplimiento del contrato. Dice que son notas internas, borradores, opiniones, pero no informes validados
validados oficialmente. Los fallos, Ángel, se empezaron a raíz del cambio en marzo del año pasado de adjudicataria del sistema Cometa, pasó de Telefónica a Vodafone. Con esa migración de datos, Igualdad asegura que se solucionaron en diciembre, pero hace unos días en el Senado, la expresidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, Ángeles Carmona, dijo que los fallos continúan. Sigue habiendo fallos. Los vemos continuamente en los juzgados, continuamente. O sea, deslocalizaciones, mujeres que están allí en el juzgado y de repente empieza a sonarle sin motivo el dispositivo. Detenidos que nos han enseñado a quitarse el dispositivo. En esas jornadas intervino también una víctima que lleva las pulseras de protección desde 2023. Contó que vivió meses de ansiedad y estrés. Es Ana Belén. Yo cuando empezó a dar fallos, hubo ya un día que por desesperación conté las llamadas. Y fueron 14 llamadas desde Cometa, eran un no vivir. Es que estuve encarcelada 3 meses en casa. Bueno, hemos consultado a Igualdad sobre las penalizaciones. Nos dicen que hay pendiente una auditoría externa, que hay en marcha una interna y que todavía están en plazo para poner sanciones hasta que termine el contrato. Mariola, gracias. A ti, hasta luego. Y por terminar este tramo y por casi cerrar el abierto como lo hemos abierto, hay novedades sobre el asesinato en Torrejón de Ardoz. Empezábamos el abierto hablando de un posible crimen machista, un asesinato que se investigaba como crimen machista, y Alfonso Ojea confirmado, es un crimen machista. Se confirma que es un crimen machista. De hecho, la pareja asesinada a puñaladas en Torrejón de Ardoz, en el domicilio de ambos, estaba en el sistema Biogen desde 2022, aunque con un riesgo no apreciable, por lo que su asunto estaba inactivo. Esto significa, Ángels, que no tenían un control policial sobre ella debido a que el riesgo era escaso, era, como decimos, un riesgo no apreciable. Quedan, por desgracia, 2 chicas adolescentes, una de 13 años, otra de 17, huérfanas de padre y madre. Como decimos, el crimen se perpetraba anoche en torno a las 10 en un domicilio de Torrejón de Ardoz, de la localidad madrileña de Torrejón, cuando él era localizado, se había suicidado en el asfalto, se había lanzado por el balcón. Cuando la policía acudió al domicilio, desde que él se había lanzado a la calle, encontraba el cadáver de la mujer cosido a puñaladas. En lo que va de año, esta es la 4ª víctima mortal a consecuencia de la violencia machista en la Comunidad Autónoma de Madrid. Ojea, gracias. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Ahora sí que vamos terminando. Pepe Rubio, Sergio Castro, buenos días. Muy buenas. ¿Qué tal? Con el menú de lo que viene a partir de ahora. Pues a partir de ahora vamos a afrontar lo que queda de lunes pensando con Bob Pop en el 900 100 800. Ya saben que les hace una pregunta todos los lunes. Pueden llamar a ese teléfono 900 100 800 para contestarla. Es una pregunta bastante inquietante. Yo jamás se me habría ocurrido preguntar ¿Hay crisis esto. en el Real Madrid? No, es mucho más heavy. No es esa. Mira, escucha, Antón, escucha. ¿Por qué seguís usando ropa interior? Bueno, ahí queda eso. Venga. Esa es la pregunta que hace Bob. Sí, esa es la pregunta que hace Bob. ¿Por qué seguimos usando ropa interior? 900 100 800. 900 100 800. Porque hay crisis en el Real Madrid. Puede ser, mira, luego en la dupla hablaremos de que el Barcelona efectivamente es líder de la competición después del 15º empate del Real Madrid. Pero atención. Y el Deportivo de Coruña es líder en segunda. Sí, lo tenía que apuntar para felicitarte. Deportivo y Barça líderes. El mal avanza, cuidado. Pero mañana hay un partidazo de Liga en el Camp Nou, que es el Barça Atlético de Madrid. ¿Ah, sí? Si el Atlético de Madrid ganara, que no digo que lo vaya a hacer, Dios me libre, pero si ganara podría ser líder de la Liga. Pero una cosa, mañana hay Liga. Mañana hay Liga, aquí no se puede parar, hay que trabajar. Vale. Pero no es esta la gran cuestión de la dupla, que con Galder Reguera y Rafa Cavalera recibimos hoy a la voz de la NBA durante 30 años en este país. Anthony Daimiel nos acompaña para contarnos cómo ha sido su regreso a las retransmisiones de fútbol ahora en Movistar. Muy bien. ¿Y qué más? El artesano nos va a hablar de Ana Mendieta, que es la artista que hizo de la sangre su principal material artístico. Él nos contará más de detalle también de su performance también. Y en Mitos 2.0, un mito que igual os suena extraño, pero que sigue siendo un referente de edad para la gente que se quiere independizar. ¿A los 30 debes tener todo resuelto? Vale. Yo no lo tengo ni a los 60. Vamos.
Y Antón tiene, a lo básico, ¿no? Antón tiene 29, o sea que no puede contestar. Antón a los 30 hay que tenerlo todo resuelto. Si yo no lo tengo a los... Pues a los eso, 60, pues eso. hombre. Vamos a ver No, cómo... pero oye, qué finamente nos ha llamado viejos, ¿eh? Sí, qué finamente. Qué finamente. Pero se la estamos devolviendo. Senior, yo digo senior. Senior, exacto. Pues vamos a dejarlo senior, aquí. Que la realidad es viejo. Berna González Harbour, Ignasi Guardans, Antón Losada, hasta la semana que viene. Adiós. Buenos días. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.